¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. ICT, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. Compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obed les da las gracias por estar con nosotros una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Son más de 17 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana que nació y sigue siendo un faro de esperanza para que ustedes y nosotros tengamos la oportunidad de encontrarnos una vez al día de 7:20 a 8:20 aquí en 96.3 con la única finalidad de poder intercambiar impresiones, intercambiar conceptos, valoraciones, ideas, y seguimos con el mismo lema que nos vio nacer. Pues porque creo que hay un retorno por ahí. ¿Tiene usted algún aparato de radio ahí cerca? Seguramente, para que lo baje un poquito, que se nos mete un toque. Gracias, don Oscar. Ahora sí, ahí estamos. Les decía que nosotros tenemos el mismo lema que nos vio nacer. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. No nos gusta que algunas directoras de medios radiales, televisivos, digitales o directores también pretendan decirnos cómo pensar y cómo opinar. No. Y aquí en Horizonte se vale y más bien promovemos los diferentes puntos de vista. Así es que aquí no van a encontrar que todos los oyentes piensen igual, que aburrido y qué barbaridad, que hay respeto sería,
sino que cada uno tiene sus puntos de vista. Unos tienen más información, otros tienen menos información, otros están medianamente informados, pero de lo que se trata es de que compartamos acá y generar opinión. Al final, estimada amigo, estimado amigo, solamente usted y solamente usted es quien decide si está o no está de acuerdo con lo expresado acá en Horizontes. Les recuerdo que ustedes pueden participar con sus opiniones a través del WhatsApp 8341-4142 y para ir rápidamente con nuestro invitado, solamente recordarles que si tiene que apartarse de su aparato de radio, puede usted escucharnos a través de la red social de Facebook. Ingrese a Facebook, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Bien, vamos a ir rápidamente, como les decía, porque con este caballero que tenemos hoy, el tiempo nunca nos alcanza. Es de esos espacios donde yo quiero tener 2 o 3 horas de programa. Hoy está con nosotros, nos hizo el favor de acomodar su agenda para atendernos con un tema que está siendo motivo de conversación entre amigos, familiares, vecinos y en redes sociales, etcétera, etcétera. Es lo que vimos hace unos días, que para algunos de nosotros, me incluyo, empañó lo que es un paisaje costarricense. Un paisaje costarricense donde vemos al presidente de la República rodeado de guardaespaldas con armas de grueso calibre. A mí, personalmente, y no tengo por qué ocultarlo, eso me choca y no me gusta. Y ayer me decía un amigo que está muy relacionado con la administración de la justicia, me decía, ¿quién más vapuleada, quién más ofendida, quién más amenazada, quién más en situaciones críticas que doña Laura Chinchilla cuando estuvo en la presidenta? ¿Y ustedes vieron alguna vez a doña Laura que tuviera miedo y que doña Laura anduviera rodeada de custodios con armas de grueso calibre? No. Bueno, y sin embargo doña Laura lo resistió como una dama, con entereza, como tiene que ser, pero ahora resulta que el señor presidente dice, es que a mí me amenazaron, y entonces mejor ando con toda la gente bien armada ahí. Quiera Dios que con la capacitación que tenemos en nuestro país, que no somos SWAT, ni somos FBI, ni somos el CI5, no tenga alguien que disparar un arma de esas, porque ya sabemos en lo que va a terminar. Pero en fin, eso es parte de lo que queremos comentar, igualmente que otras expresiones que tuvo el señor presidente en esta gira allá por la zona sur, cuando él hablaba de que la riqueza arqueológica no justifica atrasar el aeropuerto en Osa, y se refiere nada más y nada menos que a un patrimonio de la humanidad que lo reconoció así la UNESCO, como es allá en Osa, donde tenemos nosotros uno de los orgullos mundiales, patrimonio de la humanidad. Pero bueno, ahora pareciera que es mejor arrancar todo ahí, sacar todo y hacer un aeropuerto para ver cómo nos va. Son situaciones que realmente llaman la atención. Para hablar sobre ese tema, yo me voy a quedar calladito y quiero aprender del que sí sabe, el doctor en Historia, catedrático universitario, doctor Óscar Aguilar Burgarelli, Patrimonio de la Humanidad en Osa y Seguridad del Presidente con armas de grueso calibre. Ese es el tema de hoy aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Don Óscar Aguilar Burgarelli, bienvenido a Horizontes, gracias por atender nuestra invitación y quisiéramos escuchar su opinión sobre estos temas. Muchas gracias, señor Owe, por esta gentil invitación. Muy buenos días a usted. Muy buenos días a todas las personas que siempre nos escuchan con intención de conocer una opinión más para formar su criterio a través de este programa. Vamos a empezar directamente. Con estas situaciones que ha pasado el país en esta semana de la famosa gira en la zona sur, el señor presidente me hizo sacar y repasar 2 libritos que había leído hace algunos meses. Uno es el de Alain de Neol, que se llama Mediocracia cuando los mediocres toman el poder. Mediocracia cuando los mediocres toman el poder. Y repasando mis notas de ese libro ayer, en cada nota, en cada página que veía, yo decía, pero si este es el gobierno de Chávez, esto nos está pasando en Costa Rica, la mediocracia tomó el poder.
Y una frase de ese libro que me llamó muchísimo la atención. Fue una frasecita de 2 renglones que dice: cuando tu vocación es pensar, tienes ocupación incluso cuando no tienes trabajo. Cuando tu vocación es pensar, tienes ocupación incluso cuando no tienes trabajo. Y he llegado a la conclusión que este es un gobierno que desperdicia tanto el tiempo que inclusive pareciera que no tuviera trabajo. Porque no es capaz de pensar, de analizar la cadena de errores sistemáticos e imprudentes que está cometiendo todos los días. Y en esta gira en la zona sur, donde hasta tuvimos que soportar un espectáculo verdaderamente risible, como fue ver al presidente inaugurar un poste. Sí, porque sembró un poste porque iba a llevar una electricidad a una escuelita de 6 niños y quería decir que con eso ya era una imagen de cobertura en el país. Antes los presidentes, incluso como Oscar Arias, llegaron al colmo de inaugurar carreteras o edificios, y Oduber lo hizo también sin siquiera terminar. Bueno, este señor, como no piensa, hizo el ridículo de inaugurar un poste. O sea, ni siquiera había empezado la construcción de lo que iba a hacer. Y así cree que los costarricenses lo podrán considerar un gran presidente, porque inauguró un poste. Bueno, pero digamos que eso es peccata minuta. Pero es que resulta que este señor, ahí caminando en un puente y en un acto muy doloroso que hubo, exhibió a sus guardaespaldas cargando una serie de armas pesadas. Me pasa lo mismo que a usted y que a muchos costarricenses, que nuestra generación se formó en una sociedad absolutamente civilista. Y déjenme empezar contándoles una anécdota. Resulta que allá por el año 78 estaba yo haciendo fila para pagar el antiguo peaje que había en el Hospital México, cuando se parqueó al lado de mi carro en la otra fila otro carro, una camioneta Chevrolet celeste con blanco, y desde ese carro un señor que iba con su esposa me gritó: acordate que mañana tenemos reunión a las 9. Sí señor, con mucho gusto. La persona que iba conmigo era un español que yo traía al aeropuerto y lo llevaba a el Hotel Costa Rica. Ese señor se quedó viéndome con ojos extrañados y yo le dije: ¿Qué le pasa? Me dice: ¿pero quién es ese señor? Y le digo: don Rodrigo Carazo y su esposa, o sea, el presidente de la República y la primera dama. Y me dice: ¿y dónde están las motos? Y los carros de seguridad. Él va manejando. Le digo: sí señor, esto es Costa Rica. El presidente era un domingo, iba manejando su carro, sin escoltas. Y para colmo, cuando íbamos para el Hotel Costa Rica, hago un alto que había en el Hospital San Juan de Dios, y me pasa un señor a pie delante y me saludó: hola, ¿cómo estás? Y el señor, que no había dejado de decir que qué maravilla de país, sin ejército, y el presidente andando solo, sin problemas, le dije: ¿usted sabe quién es ese señor que acabo de saludar? Me dice: no, por supuesto.
Le digo, el vicepresidente de la República. Bueno, el señor se terminó de morir, de sorpresa. Cuento esta anécdota, porque esa es Costa Rica, la Costa Rica ideal que vivimos nosotros. Por eso nos repulsa ver a un presidente teniendo miedo en este país. Y me pueden decir que eso fue hace 45 años y que este es otro país. Se acaba de citar a doña Laura Chinchilla, cierto que sí. Y perdóneme, con todo de que no es santo absolutamente de mi devoción, a don Carlos Alvarado casi le apean las bardas de la casa presidencial a patadas y andaría con guardaespaldas, sí, pero no andaban en esas exhibiciones de armas. Y además, como dicen los expertos, don Gerardo Canstein, por ejemplo, y don Rodrigo Campos, no son armas adecuadas, son más bien armas que ponen en peligro la vida de los que acompañan a este señor. Así es. Ponen en peligro a los que lo acompañan. Y resulta que es la irresponsabilidad absoluta de un ignorante. Porque ignorante es él que no conoce lo que es ser costarricense. E ignorantes son los que le dicen que tiene que hacer esa exhibición de armas. Ah, pero claro, es que hay una estrategia en esa semejante estupidez. Y es que la gente diga, el presidente tiene derecho a protegerse. El presidente tiene derecho a cuidar su vida, como dicen algunos. O, ay, pobrecito, es que no lo dejan ni cuidarse, dicen otros. Y eso es lo que él quiere. Precisamente que la gente incauta, no quiero decir inocente, incauta, no se dé cuenta del peligro que esto está significando para Costa Rica, cuando lo que tenemos en la presidencia es un ególatra con espíritu autoritario. Digámoslo de una vez, ese es el peligro. Cuando hay un ególatra con espíritu autoritario y una ignorancia supina, esto es sumamente peligroso para la democracia de nuestro país, para esa democracia que hemos construido todos. Porque mientras este señor fracasó en la Universidad de Costa Rica cuando no pudo ganar ni la materia del perfil y tuvo que salir de este país a que una universidad de tercera categoría lo graduara en Estados Unidos y se fuera 35 años fuera, mientras nosotros formamos este país, también con nuestro trabajo, no tiene derecho, en ese oscurantismo que lo rodea, a venir a tratar de cambiar nuestros valores y nuestra manera de ser. Porque eso lo heredamos de nuestros padres y nuestros padres de los suyos y los suyos de los suyos. Y fueron cientos de años para formar este espíritu libre, crítico, democrático. Y no va a ser cualquier pelagatos que cae aquí el día menos pensado que quiera cambiarnos nuestra manera de ser. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? ¿Quién lo ha amenazado? ¿Cree él que es la única persona que ha sido amenazada? Se equivoca. Te voy a decir esto, señor presidente. Cuando yo tuve el honor de ser diputado y servirle a este país en la Asamblea Legislativa, fui el primer diputado que pasó una ley contra el narcotráfico, una ley muy dura, que me ayudó a hacerla el abogado Escalante, Vice Escalante. Y logramos pasar esa ley. Y llegó a ser aprobada en tercer debate, al final de aquel periodo en que yo fui diputado. Se aprobó y lamentablemente el último día que fui diputado llegó el rechazo de la ley por Luis Alberto Monge
y luego la asamblea legislativa siguiente, en donde había un abogado narcotraficante que después estuvo en la cárcel del Partido de Liberación Nacional, aceptó el rechazo del presidente Montt. Pues esos 2 años que duramos pasando el país, es de ley. ¿Usted cree que yo no recibí amenazas de muerte? Por supuesto que sí, y no una, varias. Y yo no compré ni siquiera una cuchilla para defenderme, porque sabía el país en que estaba, porque lo conocía y porque lo conozco. Yo no tuve necesidad de hacer signos de cobardía a ver quién me cuidaba. Por eso me molesta, repudio por mi formación, por mi manera de ser, por mi experiencia, por todo, ver a un presidente jugando a este tipo de cosas. Y todavía tiene el sarcasmo, porque yo diría que solo por sarcasmo se puede hacer, de querer compararse en sus giras en Costa Rica y al vicepresidente con las giras en Estados Unidos de la vicepresidenta Kamala Harris, y hasta pide y dice que él es un presidente sin avión. Sí. Por amor de Dios, pero por amor de Dios, es que no tiene nombre, no tiene idea este señor de lo que significa ese armamentismo que él quiere aparentar. Y lo más grave, ya los medios internacionales en Alemania, en Estados Unidos, hablan de este cambio en la mentalidad costarricense y cuánto es realmente Costa Rica entonces un país seguro, y incluso en Alemania se dijo que valía la pena pensar muy bien venir a un país en donde el presidente corría tanto peligro que había cambiado su manera de seguridad y ahora portaba armas. Eso lo dejaron en Alemania. Y entonces, ¿para qué quieren un aeropuerto? ¿Será para que aterricen entonces los pilotes? Porque como sigamos así nos va a ahuyentar hasta el turismo. Bueno, pero es que resulta que esta gira inaudita apenas estamos comenzando a analizarla. Porque tú, aparte de sembrar un poste e inaugurar un poste, la otra cosa que sucedió trágicamente es que es la primera gira presidencial que yo recuerde y yo conozca que tuvo 3 accidentes de tránsito. 3 accidentes. Y lamentablemente, en uno de ellos, un ciudadano honesto perdió la vida. En servicio. No era que andaba paseando con el señor presidente y el vicepresidente. No, andaba trabajando. Era un servidor público. Y murió en funciones. ¿Y qué pasó? Lo inaudito. Aparte de hacer un acto, que sembraron un árbol en su honor, hicieron una fotografía con el personal armado enfrente. El presidente continuó en su vida. Acto de mayor falta de sentido humano nunca he visto. Había que seguir la gira para seguir diciendo chochadas, como dicen los nicaragüenses. Siguió la gira y obligó al vicepresidente y a su asistente a seguir en la gira, porque si no, me imagino que mandaría su destitución al Tribunal Supremo de Elecciones, me imagino yo, porque como hace cualquier cosa,
sin darse cuenta que había sido un accidente serio, seriosísimo, en donde una persona había muerto, en donde estas personas, como seres humanos que son, porque hasta donde tengo entendido, no son extraterrestres, tenían que vivir las consecuencias psicológicas de semejante accidente, que un carro que dio 3 vueltas sobre sí, y sin importarle eso, sin meditar, porque es el caso de que precisamente no se piensa, no solamente los obligó a seguir en aquella gira, los obligó a seguir, sino que, y respetando la memoria de la persona que los acompañaba, siguió en la gira, cuando aquella persona lo que merecía era la suspensión de la gira, la suspensión de ir a inaugurar el poste y declarar el duelo que le correspondía a un presidente de la República que tiene un sentido humanista y una visión hasta espiritual fundamental. Eso pasó en esa gira mugrosa al sur. Pero de feria faltaba lo inaudito. Lo inaudito. Llega, y ahí está la fotografía en la Nazi ON, con un micrófono puesto a orillas de una calzada indígena, anuncia la construcción del aeropuerto en el sur para seguir creando demagogia y populismo. Y dice esta frase: el que ahí pueda haber algo no debe demorar el progreso de la región. El que ahí pueda haber algo, ¿no? Ahí a donde estaba a la par de él, con la calzada de piedra hecha por nuestros antepasados indígenas, ahí puede haber algo. Y es que es eso, el sumum de la ignorancia es tan pavoroso que ni teniendo las piedras enfrente todavía duda de que haya algo. Bueno, pues resulta que ese algo, queridos amigos, son 4 zonas indígenas declaradas cada una de ellas independientemente como patrimonio de la humanidad. O sea, son 4 declaratorias de patrimonio de la humanidad. Y no crean ustedes, porque cuando uno lee frases vacías que solo pueden producirse por quien tiene la cabeza vacía de conocimiento, lo que no sabía este señor parado ahí era que la UNESCO no había dado esa declaratoria simplemente porque se le ocurrió que ahí podía haber algo. No, señor, no es así. Para hacer esa declaratoria hubo estudios previos de la zona por autoridades arqueológicas y científicas. Sí, científicas costarricenses de nuestro Museo Nacional, que acompañados de científicos que vinieron a ayudar a hacer estos estudios, dictaminaron la riqueza que aquello significaba para la arqueología y la historia de este país. Y es más, del año 14, o sea, desde hace 10 años, acá se han hecho 4 estudios más. No lo sabía, señor presidente. Se han hecho 4 estudios en los que ha participado por un convenio de cooperación
con el Museo Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Sí, vinieron aquí especialistas mexicanos, uno de los países más avanzados en el mundo en el estudio arqueológico, porque entre las cosillas que tienen que cuidar están las pirámides de Teotihuacán. Es una cosilla ahí que tienen que cuidar y estudiar y ver. Un país rico, monumentalmente rico en riquezas arqueológicas. Nos mandó también sus técnicos para asesorar y hacer los últimos estudios, el último del año 2020. Pero ahí con las piedritas a la par en la fotografía, a sus pies, decía que tal vez ahí podía haber algo, Sí, señor, ¿sabe qué hay? ¿Sabe qué hay fundamentalmente, señor presidente? Nuestro legado histórico, y usted no es quien para venir a irrespetarlo. Sí, y le habla a un ciudadano que tiene muy claro que usted no es ningún autócrata, es un ciudadano como yo, que el costarricense lo hizo presidente para que administrara, para que ejecutara la ley y no para que la violara. Y que esperamos que el 8 de mayo, cuando usted termine este malhadado gobierno, vuelva a ser un ciudadano costarricense, paticas en el suelo, como somos todos los demás. Don Oscar, tengo que ir a un cambio. Me parece muy interesante la posición suya, muy clara, muy franca. Estamos recibiendo una gran cantidad de mensajes que hoy los vamos a omitir porque falta mucho que hablar todavía en la segunda parte. Falta bastante, exactamente. Así es que gracias a todas las personas que están participando. Solamente quiero hacerle una reflexión para dejársela picando, como dicen, de parte mía, don Oscar. Cuando estábamos escogiendo en el equipo del programa de Cultura Ciudadana Horizontes este tema, hablábamos nosotros de casualmente, número uno, de la falta de conocimiento, porque armas largas no se usan para protección cuerpo a cuerpo, eso jamás. Eso se usan armas cortas, como lo vemos en el servicio secreto de muchos países. Dos, cuando se empieza a atacar la prensa por un lado, y la prensa que no piensa igual es prensa canalla. Cuando se desautoriza a la fiscalía y se dice ya no vamos a creer únicamente en la fiscalía, también se tiende ahí una estela de duda. Cuando se golpea la mesa de los magistrados, cuando se pelea con el poder legislativo, ¿esto no le parece a usted a situaciones que se han dado en otros países? Se la dejo por ahí y vamos a una pausa acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Conozco, al igual que ustedes, muchas empresas de origen costarricense y de esas una buena parte de ligamen familiar. Pero me atrevo a decir que no todas estarán dispuestas a lucir o recordar la semilla que les dio origen. Por eso deseo, a modo de ejemplo, referirme a una que opera sin mayor alarde, con un nombre casi anónimo, como decir el Grupo 123, pero que fue escogido así para recordar su origen. Y es que ese número era el que tenía el apartado del local ubicado en calle 12, en el puro centro de San José, desde donde salía el abuelo de los actuales dueños a distribuir productos farmacéuticos y químicos, al estilo de aquellos tiempos, nada de flotas de distribución ni cosa que se parezca. La empresa se hizo grande por esfuerzo de los sucesores, hasta llegar a tener una presencia importante en nuestro medio, con actividades y emprendimientos en diferentes campos de la vida empresarial. Las fotos de aquel local y de los años de lucha diaria para sacar adelante empresa y familia son un patrimonio estimado por ellos y sienten que tienen un nombre que cuidar. Al ver esos ejemplos es que me surge incomodidad en lo personal, porque de la noche a la mañana aparecen ricos nuevos sin mayor antecedente en la vida empresarial criolla que resultan ostentosos con sus bienes y vida social,
contaminando el concepto de empresario, cuando al contrario debiéramos estimular a nuestros jóvenes para que de verdad lo sean y no precisamente para ser empleados de otros. El empresario no se luce aparentando, se luce actuando. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y Librería Francesa en Barrio Escalante. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, pueden adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. Ícete, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Estamos en Horizonte, su programa de cultura ciudadana, un programa donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana. Hoy hemos invitado al doctor en historia, catedrático universitario, don Óscar Aguilar Burgarelli, para que nos hable acerca de patrimonio de la humanidad en OSA y seguridad del presidente con armas de grueso calibre. Bien, como les decía, son muchos los comentarios, así es que no los vamos a leer, solamente quiero leer aquí una imagen que me manda el doctor Hugo Vargas, doctor en historia y abogado también de la Universidad de Costa Rica. Dice: el calibre de tu pistola es igual al tamaño del miedo que le tengas a tu enemigo. Eso es lo que dice el doctor Hugo Vargas González, a quien le agradecemos mucho. Don Óscar, continúe usted con su exposición, que está muy interesante, y veo que a la gente le ha puesto a pensar, le ha puesto a opinar, y es de lo que se trata, promover la participación ciudadana sin decirle a la gente cómo pensar y cómo opinar. Adelante. Muchas gracias, señor West. Vean, en esto de la declaración de patrimonio mundial por parte de la UNESCO, es que no hay más que leer un poquitito. No fue algo antojadizo. Y no es que puedan decir, bueno, pues ya mañana deja de ser patrimonio porque yo lo declaro porque soy presidente. Y aquí hago un chinamo. No. Resulta que de acuerdo a las normas establecidas, porque recuerden que sí, pertenecemos a la UNESCO porque hay un acuerdillo internacional por ahí que está por encima incluso de la Constitución y que tenemos que respetar porque se llama la juridicidad, la ley, el derecho, el principio, la institución, todo lo que ustedes quieran, que hay que respetar. Bueno, resulta que la UNED señala que para afectar o para ver si se puede afectar ese patrimonio, se debería hacer un estudio
que tiene que hacerlo nada menos que promovido, coordinado por el ICOMOS, o sea, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Es el organismo que coordinaría un estudio, si es que se da, para ver si es posible afectarlo. O sea, no es que el señor presidente llame al director del Museo Nacional y la ministra de Cultura y les dice: ustedes me hacen un estudiecito que diga que yo tengo la razón, porque si no los echo a la calle. Y perdónenme, ¿por qué lo digo tan claramente? Porque es así. Porque la señora ministra de Cultura ya ha echado 6 o 7 funcionarios, entre ellos 2 viceministros, y a la directora de uno de los museos, simplemente porque le dijeron no estar de acuerdo, y los mandó para la calle. Y entonces, ¿qué credibilidad puedo yo tener en funcionarios del Museo Nacional en este momento, que atemorizados, le puedan decir: no, señor presidente, esto no va? ¿Por qué? Porque los primeros que ya debieron haberse pronunciado contra semejante oprobio son los funcionarios del Museo Nacional de Costa Rica, que tienen ahí en sus manos, en sus gavetas, los estudios hechos por ellos mismos y los técnicos mexicanos. ¿Por qué no se han pronunciado? ¿Por qué nadie sabe qué dicen esos estudios? ¿Por qué se dice o se hace creer a la gente por parte del presidente que no existen estudios, cuando esos estudios existen y están ahí? Pero lo que dice el presidente es que con su decisión se acabaron los pleitos entre el ministerio y el museo. Esa fue la razón que dio el presidente. Se acabaron los pleitos. ¿Por qué? Porque yo, el autoritario, el autócrata, digo que se acabó y me hacen el estudio para hacer aquí el Chinamo aeroportuario. Qué bonito, cara. Así vamos. Pero es que además resulta que hecho si se diera el resultado de ese estudio, no lo decide el presidente. El resultado de ese estudio, óiganlo bien, son presentados al Comité de Patrimonio Mundial antes, oigan la palabrita que existe en el reglamento, se presenta al Comité de Patrimonio Mundial antes de arrancar o continuar cualquier acción en ese sitio. Así es que, señor presidente, usted fue al sur, aparte de inaugurar un poste, aparte de humillar la memoria de un humilde servidor público, fue a ofrecer humo, señor presidente, porque lejos está la posibilidad de hacer ahí un aeropuerto y no afectar posiblemente una de las zonas, no posiblemente, seguramente la zona de mayor riqueza arqueológica de nuestro país. Hacer lo que usted hizo, señor presidente, denota que no conoce ni tiene idea, ni por el forro, de lo que significa nuestra zona sur como punto de encuentro de las culturas mesoamericanas y nuestras culturas del sur de América. No tiene la menor idea de lo que eso significó como patrimonio de nuestro país y en el desarrollo espiritual de muchos de estos mismos grandes pueblos.
Ahí no fue que se encontraron un caminito de piedra, señor presidente. En ese espacio de 10 o 12 hectáreas, realmente se encontró el fundamento de toda una población, cosa que nunca se había logrado de esa manera en Costa Rica. Y están los estudios hechos que lo demuestran. Pero claro, como a usted solo le interesa la plata, solo le interesa lo que es metálico, resulta que me encontró su librito, señor presidente, de Núcleo Ordine, que se llama, un título muy interesante, La utilidad de lo inútil. La utilidad de lo inútil. Y en un parrafito de este libro dice lo siguiente: y sin embargo, la única oportunidad para conquistar y proteger nuestra dignidad humana nos la ofrece la cultura, la educación liberal. Empecemos por ese detalle. Señor presidente, ¿usted entiende qué es respetar la dignidad humana? ¿Entiende qué significa eso? Y entonces podemos entender que para que haya dignidad humana, no solamente la persona tiene que tener un cheque seguro a fin de mes para comprar su alimento básico, su vestido, su cobijo, etcétera, y su salud, sino también que es necesario respetar su cultura, su educación. Y que cuando hablamos de cultura decimos que estamos respetando el patrimonio. Y si no sabe lo que es el patrimonio, le aconsejo que lea una manifestación muy interesante del Papa Francisco cuando era obispo de Buenos Aires y que nos habla del patrimonio. Y que señala el Papa Francisco que el patrimonio es el fundamento de la patria. Ay, ¿y qué es la patria? Para usted entonces, la patria es un aeropuerto, o es la cultura nacional, ancestral, que está ahí, puesta al servicio de nuestra memoria, de nuestro desarrollo intelectual, cultural, histórico. Y sigue Ordine diciendo: entre tantas incertidumbres, sí, como las que tenemos nosotros, entre tantas incertidumbres, con todo, una cosa es cierta. Oiga, presidente, si dejamos morir lo gratuito, si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil, si escuchamos únicamente el mortífero canto de sirenas que nos impide a perseguir el beneficio, solo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria, que extraviada acabará por perder el sentido de sí misma y de la vida. Le repito esta última frase para ver si logra calar en mentes dormidas y desocupadas. Solo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria, que extraviada acabará por perder el sentido de sí misma y de la vida. Y yo le decía una cosa, estimado radioescucha: cuidado que ya no estemos formando esta sociedad que ha perdido el sentido de sí misma y de la vida. Cuando hemos cambiado y buscamos presidentes que a su vez ven como ejemplo a otros presidentes chavistas en la América del Sur, donde empiezan a actuar parecido a ese Chávez, sí, con sus programitas de televisión. ¿Se acuerdan cuando hacía él su programa de radio y televisión que se llamaba Yo Presidente? Y también se llevaba a tomar café a la casa presidencial a algunos cuantos,
y también anduvo armado. Así empezó Venezuela. ¿Por qué? Porque lo primero que perdieron los venezolanos fue el sentido de sí mismo y su sentido de la vida. Les hicieron creer otras cosas. Allá, hacia una línea ideológica. Aquí hacia otra, materialista igual, en donde solo el beneficio económico se ve. Entonces a mí me ha preocupado, por ejemplo, ver que este acto irresponsable, irracional, de ir al sur a inaugurar un poste, de maltratar la memoria de un humilde ciudadano y de ofrecer humo en un aeropuerto que está condenado, proyecto al fracaso, porque está súper protegido, salvo que tengamos no un presidente de una república democrática, sino un autócrata de una dictadura. Eso es humo. Pero todavía es peor cuando vemos que hay gente que lo protege y que está de acuerdo. Por ejemplo, la UCAEP. Ayer vi yo al presidente de la UCAEP decir que estaba de acuerdo con que el presidente llevara esas armas. Pero ¿qué cree este cretino presidente de la UCAEP que es él? Si él es parte también del famoso grupo de Horizontes Positivos, que lo sacaron de ahí para hacerlo presidente de la UCAEP. ¿Y qué ha hecho la UCAEP? Más que beneficiarse de lo que los poderes públicos han hecho para su beneficio. Yo le pregunto a la UCAEP, ¿cuándo en vez de pronunciarse porque el presidente use armas, cuándo han expulsado de esa organización a una empresa que le robe las cuotas a la Caja del Seguro Social? Eso nunca lo he visto. Sería interesante verlo. Don Oscar, el tiempo se nos fue, nos dicen desgraciadamente, don Oscar. Y me quedé con el bate al hombro. Pero, usted y yo nos vamos a poner de acuerdo a ver cuándo podemos hacer la segunda parte, porque yo también me quedé igual, don Oscar. Bueno, otro día hablamos. Un saludo a todos los radioescuchas. Gracias, don Oscar Aguilar Burgarelli. Solamente como era un tema de armas, dice por acá don Marco Badilla, que perteneció a la DIS, dice, hay varios anillos de protección, y para los anillos de protección cercanos, la técnica es armas cortas. Lo demás es de gente que no sabe de armas. Bien, nos vamos, amigos. Este programa estará en unos 40 minutos en el Facebook del Programa Horizontes, Programa Radial Horizontes, y en nuestro canal de YouTube, Programa Horizontes Costa Rica. Buenos días y hasta el lunes. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica.